Fundador de Mediaparty y CEO de smartstory.ai. Él también nos propone desde el título un desafío, Black or White Mirror, explorando el futuro del periodismo en el área de inteligencia artificial. Antes que suba Mariano, quiero decirles que bueno, lo pregunto directamente, alguno, menos Gastón y en mi caso, ¿alguno estuvo en el Mediaparty en Buenos Aires? Bueno, vos también. Los argentinos, obviamente. ¿Algún otro? Bueno, Adrián también, Ezequiel. Bueno, los extranjeros, para nosotros, todos ustedes que no estuvieron en el Mediaparty, les recomiendo fervientemente, ahora Mariano les va a contar en qué fecha se hace, les recomiendo fervientemente que se sumen a la edición de este año. Mariano, adelante. Bueno, hola, ¿qué tal? Cuando eran chicos, a alguien le preguntaron seguramente qué querés ser cuando seas grande. ¿A alguien le preguntaron eso? Levante la mano. Bien. Hay gente que no le preguntaron nunca qué quiere ser cuando sea grande. Tengo clicker acá. ¿Y a alguien le preguntaron qué no quieren ser cuando sean grandes? ¿No? Ah, hay uno. ¿Qué es lo que no quería ser? Mala persona. Bueno. Llevamos 2 días de ejemplos en productos, así que voy a aprovechar para pasar rápido algunos ejemplos y me voy a enfocar en esta idea de los escenarios utópicos o los escenarios distópicos, pero como estamos en el mundo Netflix, le llamamos Black Mirror o White Mirror. Son 10 capítulos de no ficción para entender hacia dónde va el periodismo, pero no solo en 1 año, en 2 años, en 3, sino por ahí en 5, por ahí en 10, por ahí en 15. Yo tuve la suerte de participar hace 1 año y medio en un encuentro que organizó Open Society Foundation en Italia para pensar sobre el futuro del periodismo. Juntaron 60 personas de todo el mundo. Y a partir de ahí hubo como un chip en mi cabeza que fue cómo empezar a pensar lo que está pasando ahora y qué puede pasar si eso que hoy está ocurriendo escala, se desarrolla y de alguna forma gana. Así que antes de empezar la charla, los invito y las invito a pensar en que no piensen que esto no es posible. Hace 13, 14 años trabajo en ecosistema de innovación, desarrollando comunidades, programas de prototipado y de escala. Y voy a hablar un poquito más de eso más adelante, pero el proceso de forward thinking o de pensamientos futuros, que es algo que de alguna forma hacemos los periodistas todo el tiempo, muchos, sobre todo los que están en las partes de tecnología, que escriben sobre lo que está pasando y lo que va a pasar, tiene que ver con detectar señales, se llaman señales débiles, cosas que parecen poco relevantes o un poco futuristas, entender cuáles son esos drivers o esas fuerzas de cambio que están creciendo. Y por último, cómo se convierten en escenarios. Así que vamos a ir a los escenarios y acá va el primero. Empezamos con los escenarios Black Mirror. Este es un título, esta es la portada del 23 de marzo de 1976 de un diario argentino que anunciaba el comienzo de la dictadura militar. Por cierto, el título tiene un SEO espantoso, pero decía así, mediante el final, todo está dicho. Empezamos con el escenario número 1. La realidad está llegando a su fin, ¿no? Imaginen que estamos en un contexto en el cual cada vez hay más herramientas que hacen no solo esos grandes hackeos de la realidad, sino eso que se llaman las micro deepfakes, esas pequeñas modificaciones de la realidad que empiezan a generar lo que mi amiga Gemini llamó la fatiga de la realidad, ¿no? Poder estar todo el tiempo discerniendo qué es cierto y qué no es cierto, eso genera un esfuerzo mental cognitivo importante. Escenario número 2, las redacciones van a ser autónomas. Ahora les pregunto, vamos a hacer un ejercicio ya que están hace bastante tiempo sentados, que separen los que piensan que esto va a ocurrir. Nadie. Bueno, que separen los que piensan que esto no va a ocurrir. Vamos, uno que me ayude, dale. Vamos, hacemos un poquito de movimiento sanguíneo en el cuerpo. Bueno.
Es provocador, ya lo sé, ahora pueden sentarse, gracias. Pero hay muchas cosas y muchas señales que están pasando en la industria que van camino hacia eso. Venimos de 2 días de escuchar experiencias en ese sentido. Un caso que quería contar es una empresa japonesa que está armando sistemas de inteligencia artificial que funcionan como, de alguna forma como sistemas operativos en la conversación de la organización. Es como si tienen una redacción, dicen vamos a hacer esto, el mismo sistema empieza a tomar decisiones y a generar tareas dentro de la redacción. Eso ya está pasando. Siempre el futuro viene de Japón y después viene para acá. El escenario número 3, prometo que no los voy a hacer parar otra vez. La manipulación va a ser permanente. Se empiezan a ver estos experimentos de uso de comprensión de las emociones de las audiencias para hacer monetización. Y esto mismo, no sé si saben que Apple hace poco patentó poner electroencefalogramas en los AirPods, ¿no? O sea, van a ponerse un AirPod y Apple va a poder saber desde su oficina central en algún lugar de Estados Unidos cómo nos sentimos, cómo estamos, si estamos contentos, estamos tristes, estamos enojados. Eso está pasando, no es futurismo, no es Julio Verne, está patentado. Va a haber en los próximos 15 años una triplicación de la inversión en neurociencia, en proyectos de neurociencia, y me parece que hay que tener en cuenta esto. Número 4, las audiencias van a ser sintéticas. ¿Los hago parar de nuevo o no? Las audiencias van a ser sintéticas. Esto está pasando. Ustedes vieron los números de audiencia, cómo están empezando a bajar, pero al mismo tiempo se está preparando Perdón que la pantalla esa es muy chiquita, pero de lo que estoy hablando ahí es de un protocolo que se llama Model Content Protocol y tiene que ver con generar herramientas para que las computadoras se conecten entre sí, ¿no? Y eso ya está pasando en la vida cotidiana. Empezamos a usar las herramientas de inteligencia artificial para buscar cosas, pero nunca vamos a los sitios. Compramos pasajes sin ir a los sitios. Es un problema muy grande para la industria de medios y es un problema muy grande para la industria de la publicidad. Y probablemente es una buena oportunidad para muchos usuarios. El número 5, el contenido va a ser infinito. Lo vimos en estos días. Yo estoy trabajando en un proyecto de contenido automatizado con fuentes verificables. Esos agentes hacen bastante parecido a lo que hace un periodista y tiene un humano en el medio que va viendo si el contenido que se está generando es digno de ser publicado o no. Pero piensen que la tercera fuente de interés, este es un estudio de Reuters, después de la automatización y de la distribución, la tercera es el contenido. O sea, hay un interés muy fuerte en la industria de medios en la generación de contenido automatizado, de contenido automático, de contenido generado por agentes. Esto está pasando, esto va a pasar. ¿Cómo va a ser en 5 años? ¿Cómo va a ser en 7 años? Un escenario en el cual hay una predominancia muy alta de contenido. Y acá hay otro forecast de Root Analyst que cuenta un poco cómo va a crecer el contenido generativo, ¿no? Lo que están haciendo las organizaciones, agencias y otras organizaciones que tienen menos escrúpulos que la industria de medios. Y acá paro en la parte negativa y los invito a pensar en esta idea, ¿no? En esta combinación de contenido sintético, audiencia sintética, influencers sintéticos y manipulación constante. ¿Qué puede salir mal? Este fue el escenario que yo propuse en Italia cuando me eligieron para ir a participar, que era vamos camino hacia una especie de democracias sintéticas y ya empiezan a haber algunos atisbos de presidentes que no tienen estructura y de pronto son presidentes. ¿De dónde salen? ¿Qué están pensando? ¿Cómo se están manipulando? ¿Cómo se están estimulando estas emociones? Piensen que las emociones no son solo eso que un libro de autoayuda, sino que son cosas concretas en el cerebro que ayudan a las personas a tomar decisiones. Y acá pasamos a la parte positiva. Somos negativos en el análisis y positivistas en la acción. Y me daba el lujo de poner una foto de Maradona de alguna manera. Así que con la fe de los campeones, pasamos de los escenarios distópicos del Black Mirror y pasamos a los escenarios utópicos del White Mirror. Número 6. El periodismo va a tener superpoderes. Por si no lo ven, esos son los lentes Ray-Ban de
de Meta que está usando... Por ahí era Clark Kent que tenía lentes con inteligencia artificial y no lo sabíamos. Y ya se está viendo en la industria, hubo muchos premios Pulitzer que usaron inteligencia artificial de muchas formas. La generativa es una, pero hay otras, computer vision, análisis de fuentes, escaneo, etc. Ahí están mencionados algunos de los premios que ganaron usando distintas herramientas de inteligencia artificial. El punto 7 tiene que ver con comunidades. Se habló acá, habló Texas Tribune, que para mí es un ejemplo espectacular, pero hay muchos otros. Enfocarse en las audiencias reales y cómo son esas tecnologías que pueden ayudar a que esto ocurra. Simplemente mencionar un caso de GigaFax, que es una plataforma que usa inteligencia artificial para chequeo de información, pero al mismo tiempo genera comunidades alrededor. ¿Cómo estamos de tiempo? Esta es una de las que a mí más me interesa desarrollar, que es el tema de la independencia cognitiva, ¿no? Antes, en la Revolución Francesa se luchaba por libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, ahora queremos pensar por nosotros mismos, ¿no? Es como, tomemos la Bastilla, queremos saber por qué pensamos lo que pensamos. Invito a ver un newsletter de Anne-Marie Dulin, que es una editora que estaba hasta hace poco en USA Today, y bueno, en Gannett, donde trabaja Aldana también. Y ella hizo un máster en neurociencia. Hacía rato que yo venía diciendo que necesitamos más capacidades sobre el mundo de neurociencia en el ecosistema de medios, entender las emociones, entender cómo reaccionan las personas al contenido. Lo hace muy bien el marketing, lo hace muy bien el marketing político, lo hace muy bien el mundo del entertainment. En las redacciones que yo conozco en el mundo hay muy poca gente pensando en eso. Anne-Marie es una, David Caswell, que era de la BBC, que ahora tiene una empresa, se fue de la BBC, es otro, y bueno, y hay gente pensando en eso, pero no es mucha, y los invito a que piensen en eso, porque las emociones generan acciones, generan ventas, venden zapatillas, compran diarios, compran suscripciones. Tenemos que hablar de eso también en los diarios y en las redacciones. Bueno, acá hay un aviso subliminal. Nadie se salva solo. ¿Alguien vio El Eternauta por acá? Bueno, bien, más de los que fueron a la media parte. Nadie se salva solo, es un chiste, pero no, necesitamos comunidades. Nosotros fundamos en Buenos Aires en 2012 un evento muy grande que se llama Media Party, que junta periodistas, programadores y gente del mundo de tecnología. Es un evento muy hacker en un espacio que parece en la Unión Soviética, no, en la zona este de Alemania de los 90, es un hacker space. Y este experimento lo hicimos hace 12 años, lo hacemos del 12 al 4 de octubre en Buenos Aires, pero también lo hicimos en Chicago, lo hicimos en la Universidad de Columbia. Y el flujo tiene que ver con aprender, descubrir, aprender y hacer. Pensamos que hay que pasar a la acción. Y el otro, y con este cierro la parte de escenarios. Me gusta esta idea de ir al kiosco y comprar verdad, como se compraba cigarrillos antes. Porque la verdad, o el truth, o el trust, o póngale el nombre que quieran, es un gran negocio, en un contexto en el cual va a haber, digamos, verdad tan escasa como el agua. El rol de los medios es poder concentrar ese espacio de reputación y de respeto, y ese negocio tiene sentido desde el punto de vista económico. Hay iniciativas en ese sentido. Content Authenticity Initiative es una iniciativa que empezó Adobe, que es como poner marcas de agua desde el hardware hasta la publicación de las fotos, con un traqueo de dónde viene el contenido. Es una iniciativa muy grande. Google Sync ID también es otra iniciativa. Presten atención a eso. Perdón por estos screenshots, pero Bloomberg es el caso éxito sobre cómo se usa la inteligencia artificial para traquear información, para generar valor y para generar suscripciones. Por supuesto que la suscripción más grande de Bloomberg tiene que ver con la terminal, pero eso está acompañado de contenido de rigor y de procesos donde la tecnología se usa para agregar valor. Y una de las ideas que quería plantear acá, y que era la oportunidad también, y agradezco mucho a Carlos y a Andrés y a toda la gente de la CIP para poder venir hasta Miami a contar esto que estamos empezando, que es empezar a pensar cómo la tecnología puede ayudar a generar estos espacios de valor, y lanzando una iniciativa que vamos a empezar a desarrollar de acá a Media Party, que es
estimular soluciones tecnológicas en donde la tecnología puede ayudar a descubrir qué es cierto y qué no es cierto para que podamos comprar mejor verdad. Con charlas, talleres, hackatones y vehículos de inversión. Estamos trabajando con algunas organizaciones que son las fuentes, que es como el comienzo de esta conversación, el Banco Mundial, Internet Society y otras organizaciones. A esa capa se agrega la parte conversacional y a esa capa se agregan los periodistas y las personas de producto que piensen ideas para poder saber qué es cierto y qué no es cierto. Así que yo diría que desde el punto de vista estratégico, todas las personas que están en capacidad de decidir qué hacer con su organización se concentren en cómo son los procesos de verificación y cómo mantener estándares de calidad y cómo invertir en tecnologías que puedan ayudar a que eso pase. Y básicamente pensar qué modelos de negocio puede haber al respecto, ¿no? Y por último, este es un poco el contexto de lo que está pasando, que es los acuerdos que se están empezando a hacer en la industria con las grandes plataformas. Esto está pasando y hay una responsabilidad muy grande de los medios también de plantarse y decir qué es lo que estamos dándole a las plataformas, hasta dónde podemos darle para entrenar y hasta dónde no. Es un momento histórico único en el cual vamos a poder decidir qué le damos y qué se hace con el entrenamiento sobre nuestros conocimientos. Y una cosa, con esto cierro, que es cómo medimos la credibilidad. Cómo medimos, y creo que hay que empezar a medir, así como medimos páginas vistas, tiempo de atención, relación con las audiencias, usuarios registrados, a medir cómo es la percepción de nuestras audiencias en cuanto al contenido que nosotros generamos. Y cómo podemos medir también esto que llamamos la independencia cognitiva, que genera una tensión permanente entre la hiperpersonalización y el rol de los medios de poder generar una edición de lo que pensamos que es importante. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por el tiempo y vamos a hacer White Mirrors. Espera, Mariano, porque capaz que hay alguna pregunta o algún comentario, alguna reacción. Bueno, nos hiciste parar. Dale. Tenemos tiempo por suerte. Nombraste muchas de las Black Mirror desarrollándose, hay mucho financiamiento en eso. ¿Estás identificando organizaciones o filantropías o grupos que estén invirtiendo en la parte white? Sí. ¿O sentís que falta todavía esfuerzo de ese lado? Bueno, siempre falta, pero hay muchas organizaciones que están usando el tema de trust. En inglés es como una diferencia sutil. Tenemos un eslogan que es In Trust, We Trust. Pero que también es verdad y confianza, ¿no? Que son conversaciones. Los que venimos de la academia y de la industria sabemos que la discusión sobre la verdad es una discusión infinita, pero nos parece que era valioso. Hay un montón de organizaciones que están apoyando en eso. IFPIN, por ejemplo, es una, Luminate también, Omidyar también. Hay como un conglomerado de organizaciones que están pensando en cómo invertir en espacios no solo de verificación, sino de generación de espacios de integridad. Así que bueno. Con el tema de la neurociencia o lo neurocognitivo, ¿qué más puedes aportar? Respecto de ejemplos, mencionaste el caso de Anne-Marie. Quisimos traerla en esta edición de SIP Connect, no pudo, pero nos mandó a una especialista en audiencias como Aldana. Pero ¿qué medios de referencia podés mencionar? De verdad que hay muy poco en el mundo. Los nombres de las personas que mencioné son las que conozco que han hecho cosas. Pero sí que hay muchos papers en la industria donde hablan sobre las emociones. Hay unos papers sobre cómo, por ejemplo, la serotonina genera un impacto positivo en el consumo de contenido. La serotonina es lo que genera la felicidad, ¿no? Entonces, en la medida que generemos experiencias felices para los medios, la gente recuerda más lo que está leyendo y lo que está consumiendo. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Bueno, gracias. Una vez más. Está